Gracias. Ya. Sí observa el archivo, ¿verdad? Ahí está. Ya Sí, no, ya terminaron las clases de epidemiología, ¿verdad? O todavía no. sí, sí, ya las terminamos. El profesor nos mandó un último slide, pero ese slide se lo voy a pasar a Rojas ahorita. Realmente solo es como un resumen de lo que vimos. Ya. Se lo voy a pasar para que vea como si está, o sea, si usted está cubriendo todo lo que vendría en el examen. Pero en general, o sea, no dio clase nueva, simplemente fue como algunas cosas eh, cosas de aplicación y ya lo demás fue, eh, o sea, como un resumen de todo lo que hemos visto en todas las clases y se lo pasé a WhatsApp para que vea. O sea, yo creo que en verdad eh, sí está cubriendo todo, ¿no? O sea, al final hizo como un resumen de qué es lo que viene del examen y creo que usted está cubriendo todo, al final. Ya. A ver, déjenme revisarlo. Ah, faltó las 7, ¿no? Las 6, hasta las 6 me mandó. Ajá, las 7 no, nada más como Ay, aplicaciones y, o sea, no es como, pero no hizo nada de R, nada. Solo, no, no. O ya. sea, solo fue como un resumen. Si ven en la presentación, en el slide 15, y ahí dice qué es lo que viene en el examen. El examen va a ser de preguntas como de escoger la mejor respuesta eh, y nosotros tenemos que escoger la correcta pues del múltiple choice. Ah, es para marcar, ¿no? Y ajá, si escogemos una incorrecta nos baja punto y si no escogemos nada nos deja cero puntos. Son 30 preguntas, 30. O sea, más va a ser O sea, teoría. Entonces. sí, o sea, pero dijo que sí va, o sea, pero no sé si puede ver los slides que le envié, los últimos porque ahí sale como lo que, más o menos lo más importante que es el resumen del curso. Y me imagino que usted bueno, en las clases está cubriendo todo eso. Solo si puede ver si lo está resumiendo, si es Ah, o necesaria otra sea, clase, bueno, la, me dice para tomarla porque en verdad sí necesito hacer esto. mm, ya, a ver. Un poquito. O sea, los puntos que le van a venir son estos de aquí. Sí, básicamente. Sí, él nos dijo que básicamente este O sea, esto de resumen, acá. ajá, desde la 15, desde el slide 15, la 17 ahí está. O sea, esto. Sí, Son preguntas sobre esto, digamos. sí, no lo estaba viendo, sí. Mm, O sea, yo me imagino que no estaba cubierto todo eso y igual si falta algo me confirma y bueno, para ir a otra clase y hacerlo. claro. Y, o sea, cubrir lo que haga falta porque en verdad sí, para... Pero R han usado bastante. Han usado No, bastante no, o sea, no, R no lo vamos a usar. O sea, no va a ser parte. Él dijo que puede que vengan como, reportes. ajá, como que te va a hacer una pregunta de alguna interpretación, un gráfico, algo así, de lo que él ha explicado, pues. Ah, Pero, o sea, no va a ser de R en examen ni nada, sino simplemente escoger la mejor respuesta
puede que póngase que nos ponga un ejercicio de prevalence, Claro, pero nosotros no tenemos como que poner, hacer todo el procedimiento, sino que él ya nos da la respuesta y nosotros simplemente lo hacemos aquí y seleccionamos cuál es la correcta, ¿me explico? claro, ya. Bien, ahora vamos a ir avanzando lo que he preparado para hoy. Y ya, eh, si nos sobra tiempo, lo dejamos un poquito para preparar una clase, como dice su profesor. En este caso, ¿Cómo? o sea, vamos a realizar lo que he preparado Sí, y ya con eso, si nos queda un poco de tiempo, vamos armando algunas preguntas pues, de lo que está aquí. ¿Ya? sí, sí, nada más que si usted lo evalúa y si cubre todo lo que usted me ha enseñado, o sea, ya. Sí, creo Si que falta algo, bueno, sí va a faltar algunos puntos, al menos por la parte de modelos. Quiero revisarlo con más tranquilidad. A ver, a ver, nos quedamos en el punto 6, ¿sí? sí, Aquí. Observa allí mi pantalla. sí, Ya, entonces, el slide número 5, perdón, el número 5 trata este tema de causalidad, sesgo y confusión. ok. No, no, ¿a qué se refiere así causalidad, sesgo de confusión? Ya. O sea, hasta el momento, digamos, en los estudios que se ha visto de las tablas 2 por 2 hay una variable de exposición, ¿no es cierto? Y una variable de interés. O sea, se puede definir dos variables. Variable de exposición, por ejemplo, si la persona fuma o no fuma. Digamos que la variable de exposición sería hábito de fumar. Y la otra es la variable respuesta. Y aquí puede ser, por ejemplo, ¿no? Si desarrolla cirrosis, vamos a poner, ¿no? Con cirrosis o sin cirrosis. Pues acá la variable de respuesta sería presencia de cirrosis. ¿De acuerdo? Entonces, básicamente, en los estudios que hemos comentado, se cuenta con estos dos tipos de variables, variable de exposición y una variable de respuesta. ¿Está bien? Ok. O sea, variable exposición es como el problema. Claro, o sea, el hábito, ¿no? Ya sea tiene el hábito de fumar, el consumo de azúcar, el consumo de alcohol, y en ambos son binarios, ¿no? ¿Tiene ese hábito o no tiene ese hábito? Ok, Y la variable respuesta es si el paciente tiene la enfermedad, ¿no? Si tiene cirrosis, si tiene cáncer, si tiene diabetes o no tiene diabetes. Entonces, básicamente se trabaja con dos variables. Entonces, si la variable de exposición la definimos como X, la variable respuesta, en este caso, va a ser nuestra Y. Entonces, aquí lo que nosotros tratamos de evaluar es esto, ¿no? Que X causa Y, o origina o incluye Y. Entonces, ¿con cuál de estos tres términos se asociará este esquema? X conduce a Y. ¿Causalidad, sesgo o confusión? causalidad creo. Claro, exacto. Así es, digamos, el esquema que más ha visto en los cursos de estadística, ¿no es cierto?
Mm, Ya, ahora veamos desde el punto de vista epidemiológico, ¿ya? Entonces, en la epidemiología dice su presentación que hace esta pregunta. ¿Una exposición realmente causa un desenlace? Vaya, esta es la variable respuesta o desenlace. Entonces, digamos que la epidemiología desea averiguar si X causa Y, ¿ya? En estadística, vamos a poner aquí el esquema indica que X influye sobre Y. O sea, en términos estadísticos, el esquema que estamos indicando es que X influye sobre Y. Pero en epidemiología, lo que queremos es demostrar o averiguar si X causa Y. A ver, por ejemplo, dice la presentación, ¿no? En los años 1950 ya había estudios que mostraban que fumar y tener cáncer de pulmón estaban asociados. O sea, ya había estudios de que presencia de cáncer de pulmón estaba asociado al hábito de fumar. Pero las industrias tabacaleras decían que una asociación no es prueba de causalidad. Y esto es cierto. Que dos variables se correlacionen, ojo con esto, no quiere decir que una cause a la otra, ¿ya? Entonces, asociación no es igual a causalidad. No sé si recuerda este concepto desde estadística, cuando vio el tema de correlación. O sea, dos variables pueden estar correlacionadas, pero eso no quiere decir que una cause a la otra. ¿Se comprende? o sea, una cosa es correlación y otra cosa es causalidad. Claro. Por ejemplo, ¿no? Ejemplo de correlación. Y esto es un típico caso, ¿ya? A ver, por ejemplo, si sube el precio del petróleo, eh, el precio del dólar aumenta. Acá, por ejemplo, en Perú, encontramos, o en Latinoamérica, ¿no? Si sube el precio o se aumenta, voy a poner acá, si se incrementa el precio del petróleo, el precio del dólar también se incrementa. O sea, a mayor precio del petróleo, el precio del dólar también aumenta. También pasa lo contrario. Si disminuye el precio del petróleo, el precio del dólar también disminuye. Entonces, ¿se encuentran o no se encuentran asociados el dólar y el precio del petróleo? Sí, porque si uno aumenta el otro así, o aumenta o disminuye y así. Claro, o sea, aquí se concluye que el precio del petróleo y del dólar se encuentran relacionados. Entonces uno puede concluir eso, ¿no es cierto? Pero se puede afirmar que el precio del petróleo cause el precio del dólar. Sí. No, no se puede. Claro, entonces lo que hemos concluido aquí arriba, aquí esto es
correlación. Aquí no se puede afirmar causalidad. ¿De acuerdo? Entonces, no se puede afirmar eh, causalidad. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí lo entiendo. Ya, pero en epidemiología, lo que se quiere verificar es causalidad. ¿No? O sea, lo que lo provoca, ajá, causa. Pero, ¿cómo demostramos? Entonces, aquí dice, ¿no? ¿Cómo demostramos causalidad? Ahora, aquí el slide da unas razones, ¿no? ¿Por qué asociación no es igual a causalidad? ¿No? Te dice que una asociación puede deberse a un factor genético, por ejemplo, ¿no? Un factor genético te puede predisponer a que fumes y a la misma vez a tener cáncer. Un factor ambiental, de repente hay mucha contaminación y eso de alguna manera puede confundir el efecto de fumar con respecto a tener cáncer. También puede haber problemas de sesgo o simplemente cuestiones al azar. ¿Ya? Entonces, la pregunta sigue en pie, ¿no? Este, ¿cómo probar la causalidad? Entonces, ahí se comenta los criterios de Bradford Hill, ¿ya? Entonces, nos dice que esto es una guía para decidir si una asociación es probablemente causal. O sea, no es que tenga que cumplir todos los criterios, sino que a mayor cantidad de criterios cumplidos, habrá un mayor peso de evidencia. ¿De acuerdo? Entonces, esto es lo que se comenta. O sea, vamos a tener los criterios. Y los criterios implican más, en este caso, que simplemente una correlación. Es solo como una guía, criterios que ayudan a... Exacto. Vamos a ver cuáles son esos criterios. ¿Ya? A ver, hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Nueve criterios. ¿Ya? Nueve criterios. Ya, entonces, para probar causalidad, no basta con correlación. ¿Ya? A ver, veamos qué nos dice por acá. Dice, fuerza de la asociación. En inglés, en el slide dice strength. O sea, dice, mientras mayor sea la magnitud de la asociación, menos probable es que se explique por sesgo o confusión. Entonces, a ver, ¿se acuerda cómo medíamos la magnitud de la asociación? No, y no, no entiendo eso. O sea, no entiendo. Le doy y me enredo todo. O sea, ¿cuáles han sido las métricas que hemos visto para evaluar asociación en epidemiología? Ah, de las que vimos. Claro, Ah, ok, un sorry. riesgo relativo. Eh, ajá, exacto, riesgo relativo. Eh, no las recuerdo todas, pero Ya. Por ejemplo, el riesgo relativo le permite de alguna manera cuantificar la asociación.
O sea, por ejemplo, ¿no? Tener un riesgo relativo, mira, de 13 quiere decir que los que fuman tienen 13 veces más posibilidades de padecer cáncer de los que no fuman. Entonces, esta asociación eh, es bien grande, porque son 13 veces. O sea, a comparación de un riesgo relativo, por ejemplo, de 1,5 o de 2,3, o sea, que obtenga un resultado con riesgo relativo bastante alto. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que esa asociación es muy, pero muy fuerte. Entonces, lo que su primer criterio es eso. O sea, está bien que haya asociación, pero esa asociación debe ser fuerte, por así decirlo. Ok. ¿Entiendes? Entonces ahí me guío por las métricas de asociación y tiene que ser fuerte. Exacto. O sea, valores más altos. Una regla dice por lo menos más de 7, otros dicen más de 5, otros más de 10, pero por ahí tiene que ser un valor alto. O sea, puntajes de 1,5, 2, o sea, simplemente es doblan, ¿no? O sea, es el doble de posibilidad, pero ya 13 veces más alto, 20 veces más alto, ya eso sí indica una asociación muy fuerte entre la exposición y el desenlace, ¿no? Porque lo que queremos evaluar es esto, ¿no? Que la exposición causa el desenlace. Eso es lo que queremos demostrar. Ese es el primer criterio. ¿Se entiende? Sí, Ya. Luego la otra es la consistencia. O sea, esta misma asociación debe ser consistente para diferentes poblaciones. O sea, por ejemplo, ¿no? Si esta asociación se ha probado para personas de raza blanca, entonces esa misma asociación debería ser igual de alta en poblaciones de raza negra, de raza mestiza, raza india y todas las razas que el ser humano etiqueta. Entonces, sería inconsistente de que solamente en una raza tenga una asociación alta y en otra raza tenga una asociación mínima. Entonces, la idea de consistencia es que esa misma causa o esa misma exposición y ese mismo desenlace sean similares a diferentes poblaciones, como por ejemplo también grupos etarios, ¿no? Podemos decir aquí raza, sexo, grupo etario, etcétera. ¿Se entiende? sí entiendo. O sea, la idea es que esa asociación, ese valor de asociación o esa magnitud de asociación se mantenga de forma constante en diferentes contextos, ¿no? Lugares, por ejemplo, ¿no? No sé si en Panamá tendrán la definición de región costa, región selva, región sierra. Creo que no más provincias, Claro, corregimientos. claro. Entonces, Pero ¿hasta qué nivel entonces se hace? ¿Cuál es el límite de asociación? o sea, Porque ponga si hay una, no sé, si hay algo que causa solo en un país, pero no en otro. ya, entonces ahí ya no sería consistente, pues. Perdería el criterio de consistencia. O sea que no es epidemiológico. Claro. Como por ejemplo, ¿no? Los síntomas del COVID, ¿no? O sea, es consistente porque tiene las mismas características en diferentes lugares, poblaciones, momentos del tiempo, etc. O sea, es como una enfermedad o sea, algo que no importa en qué parte del mundo estés, va a ser así. Claro. Pero ¿qué cosa va a ser así? La relación de aquí, pues, ¿no? La asociación entre
la variable de exposición y el desenlace. Porque recuerde que lo que queremos demostrar es que la variable exposición cause Y. Vea, el efecto de la variable eh, exposición debe mantenerse sobre la variable desenlace en los contextos como, ya está. O sea, por ejemplo, si entre hombres la asociación fue de 13, entonces entre mujeres también debería ser un valor similar. Si en jóvenes el valor es de 13, en mayores también debería ser 13 o similar. Eso demostraría que esa relación es consistente o ese efecto es consistente. Por ejemplo, ¿no? Fumar y cáncer se ha demostrado en médicos británicos, enfermeras, hombres, mujeres en diferentes países. Entonces es consistente. ¿Se comprende este criterio? Sí, sí, lo comprendo. Básicamente aquí son, digamos, se puede decir teoría, ¿no? Vamos con el tercer criterio. Dice especificidad. Esto quiere decir que una causa produce un efecto específico. Y aquí el ejemplo pone el asbesto y la mesotelioma. ¿Usted conoce estos términos o ha escuchado estos términos? No, nunca. Ni Ah, idea. ah. Ya, el asbesto causa el mesotelioma. En este caso es una enfermedad del corazón. Pero, a ver, o sea, el mesotelioma es un problema de corazón. El asbesto, que es el amianto, este, causa específicamente el dolor de corazón. O sea, son minerales, es un mineral. Entonces, un mineral que se usa en la construcción, que son polvillos, y esto específicamente causa cierto dolor en el corazón. O sea, con especificidad lo que se refiere es que una causa debe tener un resultado específico o un resultado eh, que se puede describir, por así decirlo. Bueno, no siempre se cumple, por eso lo consideran un criterio de... O sea, no siempre se cumple. Ujú, así es, un criterio débil, por eso se dice. O sea, con especificidad es que la causa produce un resultado que yo lo puedo describir. A eso se refiere. O sea, un resultado que yo lo puedo describir. Ujú. O que yo puedo predecir, por así decirlo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Si yo consumo mucho alcohol, voy a tener o voy a desarrollar, supongamos, cirrosis tipo 4. Entonces, el resultado específico es la cirrosis tipo 4. Entonces, es algo específico. Por eso el criterio se llama especificidad. ¿Me entiende, Lich? O sea, que el objetivo en realidad aquí es que
La causa produce algo específico. Exacto. O sea, algo Eso. que se puede nombrar específicamente. Ujú. Ok. Ya. La temporalidad, que es el criterio número 4, es el único criterio obligatorio. Y esto indica que la exposición debe preceder, o sea, debe ser antes del desenlace. O sea, a eso se refiere con temporalidad, que la exposición o sea, debe ocurrir primero el desenlace. O sea, si el desenlace ocurre primero, entonces eso no, ya digamos, se descarta que haya causalidad. O sea, si no se Ok. cumple, no hay causalidad. O sea, aquí, por ejemplo, ¿no? Debe demostrarse que uno debe fumar primero y después debe aparecer el cáncer. Si los dos aparecen al mismo tiempo, entonces anula la causalidad. Ujú. ¿Me entiendes? Ok. Ya. Luego tenemos el criterio 5 que es gradiente biológico, que en este caso a lo que se refiere es a la dosis y a la respuesta. Con el gradiente biológico, el criterio indica que a mayor exposición habrá un mayor grado de la enfermedad. O sea, esto está relacionado que si yo puedo cuantificar la exposición, entonces se espera que el nivel de enfermedad también se incremente. A eso se refiere. Entonces, por ejemplo, la variable anterior era si fuma o no, pero acá yo digo, ¿no? A más cigarrillos que fuma al día, pues el riesgo de cáncer va a ser mucho más alto o el nivel de cáncer será mucho peor. A eso se refiere con esto. Sí. ¿Se comprende? Más exposición, o sea, entre más. Ok, ya entiendo. Entre más me expongo al hábito, más es más mayor el riesgo, ¿no? Claro, mayor el riesgo o mayor el nivel de la enfermedad, ¿no? O sea, la gravedad de la enfermedad Ujú. va a ser más, mucho más. Para este tema es solo teoría, ¿cierto? No es como nada de cálculos. No, esto es más que todo es conceptos. Y Ujú. son 8 criterios. O sea que la mayoría de cosas de cálculos la vimos en la clase pasada. Sí, ajá, exacto. O sea, al final este diseño ayuda a poder determinar si es algo es o sea, si hay una epidemiología, Claro, exacto. ¿cierto? Ujú. Ok. Ya. Luego tenemos la plausibilidad biológica. Al menos en epidemiología, la pregunta es, ¿existe algún mecanismo biológico conocido que explique la relación? Entonces, para que haya o se verifique la causalidad, también debe ocurrir o debe demostrarse que que hay un mecanismo biológico, ¿no? Por ejemplo, el cáncer, los carcinógenos del tabaco, ¿no? Que estos son como que una especie de mecanismo biológico, por así decirlo, y esto explica pues por qué existen mutaciones en el pulmón, en las células pulmonares. Entonces, esta sería la razón que explica cómo es que se produce la relación entre el hábito de fumar y el cáncer de pulmón. A eso se refiere.
Creo que no entiendo. O sea, a esto se refiere que debe haber, se debe poder explicar la relación en términos biológicos. O sea, debe, Ah, ok, o sea, como que el hecho de fumar está relacionado con que daña un órgano del cuerpo, ¿así? claro, o sea, aquí la relación que se quiere demostrar es que fumar produce cáncer, ¿no es cierto? O sea, fumar Sí. es la variable exposición y cáncer es el desenlace. Entonces, con plausibilidad biológica, lo que quiere decir es que debe haber un mecanismo de salud, un mecanismo biológico que ayude a entender cómo se genera esa relación. ¿Y cuál es? Bueno, fumar te produce carcinógenos del tabaco. O sea, digamos que el tabaco tiene sustancias que te generan o que son predecesores del cáncer. Y eso se da a través de las mutaciones. O sea, estos componentes del tabaco, que son cancerígenos, van generando mutaciones pulmonares. Y estas mutaciones pulmonares lo que conlleva es que terminen en cáncer de pulmón. Entonces se puede explicar esa relación en términos científicos, por así decirlo. Ok, A eso se refiere el plausibilidad. Ya, lo otro es la coherencia. El otro criterio es la coherencia, ¿ya? En este caso, la coherencia, en este caso tiene que ver con la biología, la historia natural y creo que más que todo los estudios en animales. O sea, la misma relación debería manifestarse en animales, ¿ya? A eso se refiere. o sea que si hago experimentos en animales también debería... Mostrarse un resultado similar. Ok. Por eso es que se suele primero experimentar en ratones, pues, ¿no? Sí. Ya. Bien, ¿qué más? Ya. El otro es evidencia experimental. En este caso, tiene que ver con si eliminas la causa, o sea, la variable exposición, entonces debería disminuir la enfermedad. ¿Qué más? Por ejemplo, ¿no? Dejar de fumar reduce el riesgo de cáncer de pulmón. No se está comprobado eso, ¿no? Que Ujú, si fumas, hay riesgo de, en este caso, de generar cáncer al pulmón. Entonces debería ocurrir lo contrario también, ¿no? Si elimino, es decir, dejo de fumar, entonces el riesgo debería disminuir. Y eso también está ujú, demostrado. ujú. O sea, la contraparte también debería cumplirse. Ok, ¿Se entiende ahí? sí. Ya, vamos a ver aquí. Analogía, el último. Analogía dice, si una sustancia similar causa la enfermedad, es razonable pensar que otra también lo haga. O sea, sustancias similares al tabaco también de alguna manera
sería lógico pensar que produzca de alguna manera cáncer. ¿Se entiende? Creo que sí. O, por ejemplo, ¿no? O Sustancias sea, como el ajá. tabaco, ¿no? Marihuana, que Ujú, también de ok, alguna manera produce resultados parecidos, en este caso sería cáncer. ok. Eso sería todo lo de causalidad. Sí, ajá. Era causalidad, sesgo y creo que eran tres, ¿no? Sí, causalidad, sesgo y confusión. Ok, todo claro. Ya. A ver, ¿qué más tenemos acá? Ya, vamos con el sesgo. Ya. A ver, y el sesgo, digamos, dice, se define sesgo como una distorsión sistemática que altera la verdadera asociación estadística. O sea, básicamente es una distorsión sistemática, es decir, que se puede controlar. Y aquí hay tres tipos principalmente. Uno de ellos es el sesgo de selección. Esto tiene que ver con qué elementos eliges para qué participantes o cómo está tu muestra. Si tu muestra ha tenido una selección adecuada. Por ejemplo, ¿no? Si yo estudio solamente a pacientes hospitalizados, obviamente, digamos, la relación va a ser más fuerte que si encuesto a pacientes sanos y hospitalizados. O sea, tiene que ver el sesgo de selección con la forma o cómo es, o quiénes conforman mi muestra o mi población en estudio. A eso se refiere el sesgo de selección. Que, por ejemplo, ¿no? Si yo sé que una enfermedad es digamos, eh, una posible causa de poseer una enfermedad. Entonces, si yo encuesto únicamente a estos participantes, entonces obviamente me va a salir que sí. Entonces estoy agregando un sesgo de selección. ¿Se entiende ahí? Sí, sí entiendo. Ya, O sea básicamente que tiene que ser algo más general, o sea, no algo puedo más solo. aleatorio, por así decirlo, ¿no? Ujú, ok. Ya, luego tenemos otro tipo de sesgo, que es el sesgo de información, que es el error en la medición de exposición o desenlace. A ver, el ejemplo del PDF es Recol Vías. Recol en español, ¿qué? No recuerdo. Ya, Creo que esto, tiene que ver algo como con llamada, recordar, dice. claro, o sea, por ejemplo, Sesgo de tenemos, recuerdo. Dice, vías, sesgo de recuerdo. claro, o sea, ¿se acuerda que había un tipo de estudio que era casos y controles? Sí. Los casos, en este caso, eran los enfermos, ¿no es cierto? Agarramos un grupo de enfermos, una cantidad X de enfermos, Mm, y al otro grupo eran personas sanas. Entonces, ujú, ¿por qué se puede dar el sesgo de información? Porque obviamente los que están enfermos van a recordar, ahí está la palabra, ¿no? Van a recordar
que ellos han practicado, ¿no? O ellos se han expuesto a una variable. Que los controles, ¿no? Porque si los controles no han visto nada, digamos, no ha sido un hábito, entonces es más probable que en los controles no encontremos esa causa. Entonces eso podría generar un posible sesgo, una medición falsa o una sensación de medición falsa, así se dice. No entiendo. Ya. ¿Qué más? A ver, tenemos aquí ya. Y el sesgo que nosotros en estadística o en epidemiología se va a desarrollar es el sesgo por confusión. A ver, y aquí está la definición. Este es el tema central del PDF. A ver, ¿a qué se refiere el sesgo por confusión? Dice, esto ocurre cuando un tercer factor, es decir, una tercera variable, está asociado, ve allí, está asociado tanto a la exposición como al desenlace. O sea, de alguna manera, o sea, va a haber una tercera variable que se va a asociar tanto a la variable exposición como a la variable desenlace, pero que de alguna manera no cumple el circuito. Y esto crea una asociación falsa. ¿Por qué? Porque puede aumentar o puede disminuir, en este caso, el valor de la magnitud de la asociación. A eso se refiere esto. Y vamos a verlo con un ejemplo. A ver, por ejemplo, aquí dice, a ver, o sea, cuando Yo hablas que no de... lo entendí muy bien. Ya, o sea, el sesgo por confusión se va a dar cuando hay una tercera variable, ¿ya? Esa tercera variable también se va a asociar tanto a X como a Y. Y lo que va a hacer es que el riesgo relativo, que es la medida de asociación, o el odds ratio, que también puede ser, se vea afectado. Es decir, aparentemente parezca que es muy alto o aparentemente muestre que es muy bajo. Vamos a verlo con el ejemplo, ¿qué le parece? Para que pueda entender la idea. A ver, por ejemplo, el café es nuestra variable exposición. A ver, acá está el ejemplo del café. O sea, supongamos que el café es una variable de exposición. ¿Ya? Supongamos que X es el café, el consumo de café. ¿Está bien? Esta va a ser nuestra variable X. Y nuestra variable Y es el desenlace, que es el cáncer de pulmón. ¿Está bien? Ujú. Ya. Entonces, aquí digamos que lo que se quiere probar es que X cause Y. Yo quisiera probar que X causa Y. Y uno de los criterios es que haya una asociación alta. Ya. Se encuentra una asociación. O sea, hacemos una muestra, se encuentra una asociación. Pero hay, pero a ver, supongo, ya, en la vida real, ¿tiene sentido de que el consumo de café esté asociado al cáncer de pulmón? No, no tiene No sentido. tiene. Ya. Pero si, digamos que en una muestra, digamos, de pacientes, no sé si un estudio, se encuentra que hay asociación. Entonces el doctor se pregunta, o sea, ¿de verdad el café produce cáncer de pulmón? Y esto está recontra estudiado. Debe haber una variable
que en este caso confunda, por eso se llama confusión, o sea, confunda el verdadero efecto. Y aquí le damos con datos. Mira. A ver, los que consumen café tienen un riesgo del 11% más de padecer cáncer que los que no consumen café. Mientras que los que no consumen café tienen un riesgo de 4,4%. Entonces el riesgo relativo es 2,5. Entonces aquí la industria tabacalera, por así decirlo, le echa la culpa al consumo de café. Entonces, el café causa cáncer. Entonces, ¿cuál es una variable que puede estar asociada tanto al consumo de café y al cáncer de pulmón? El consumo de tabaco. Entonces, si el tabaco es una variable confusora, entonces la solución es hacer un análisis por estrato. Entonces, al hacer un análisis por estrato, al hacer un análisis por estrato, a ver, entre los fumadores, o sea, entre el grupo de tabaquismo, aquí este riesgo es consumo de café y cáncer, es 0,98. Y entre los no fumadores, el riesgo relativo es 1,04. Se había dicho que si el riesgo relativo es igual a 1, entonces no hay asociación. Entonces aquí el riesgo relativo aparentemente era significativo, porque hay un riesgo relativo de 2,5. O sea, los que consumían café tenían 2,5 mayor riesgo de padecer cáncer que los que no consumen café. Pero esta relación es ficticia. ¿Por qué? Porque hay una variable que era el consumo de tabaco. Entonces se divide en dos grupos, los que fuman, es decir, los que consumen tabaco y los que no consumen. Y se vuelve a evaluar la relación, el riesgo relativo del consumo de café y el cáncer. Ahora el riesgo relativo es de 0,98 y de 1,4. Como ambos valores son cercanos a 1, entonces se concluye que no hay asociación. Entonces el café no causa cáncer. Lo que ocurre es que el tabaco confunde la relación entre el café y el cáncer. ¿Se comprende allí? Sí. O sea, al final o sea, el café está relacionado con el tabaco, entonces. Claro, o sea, en algunas zonas de Estados Unidos, este, se puede decir que hay ese patrón de hábito, ¿no? Fumar y consumir el cigarro. Pero aquí lo que se quiere resaltar es, o sea, al dividir, al hacer el segmento, ¿qué pasa con esa relación? ¿Se mantiene o cambia? Cambia. Entonces, cuando cambia, eso quiere decir que el tabaco está confundiendo la verdadera relación. ¿Y cuál es esa verdadera relación? Que su riesgo relativo es cercano a 1. ¿Por qué? Porque no hay asociación, porque no existe asociación. ¿Me entiende? Creo que sí, o sea, que no hay asociación o sea, entre el café. Claro, pero ¿por qué aparentemente había? Porque cuando uno consumía ambas, Claro, porque el tabaco estaba confundiendo dicha relación. ¿Me entiende? ok, creo que sí. O sea, es como que consumían café y consumían tabaco a la vez.
Claro, Y estratificar es como rectificar. claro, es dividir de acuerdo a los grupos, ¿no? O sea, un grupo de que fuman y otro grupo que sí fuman. O sea, Ok. la verdad, si no hay relación, el riesgo relativo debería ser de uno, ¿sí o no? Ujú. Pero cuando hace el análisis entre consumo de café y cáncer, la relación es 2,5. O sea, esto quiere decir que aparentemente, el café causa cáncer. O sea, eso podría eh, entenderse a primera vista. Pero el consumo de tabaco también está asociado al consumo de café. Entonces, pudiera pasar o pudiera ocurrir que el consumo de tabaco confunda, es decir, altere este riesgo relativo. Entonces, por eso se hace esa estratificación. Si el tabaco no fuera confusora, entonces el riesgo relativo debería mantenerse, debería ser similar. Pero como vemos, el valor del riesgo relativo cambia. Entonces, la conclusión es que el tabaco confunde la relación entre el café y el cáncer. ¿Se comprende? Ok. Entonces, esto es confusión, ¿ya? O sea, es una O tercera sea, variable. esas son ya hasta aquí terminamos con vías. Ujú, Vayas. sí. O sea, del sesgo hay tres tipos, ¿no? Como hemos visto. Pero el que más digamos, se presta atención en epidemiología es la confusión. Es decir, tratar de encontrar alguna otra variable y evaluar si esa variable confunde este, la asociación. ¿Ya? A eso se refiere. Ya, ¿cómo se controla la confusión? Aleatorización, o sea, para que no haya sesgo de selección. Luego también hay modelos de regresión, es decir, se ajustan los modelos y se evalúa si el modelo con el confusor cambia o no cambia. Entonces, eso también permite evaluar si es que hay o no hay. ¿Se comprende? Ok. O sea, como cuando dice intervención, no entiendo esa parte. O sea que no vamos a elegir, o sea, por eso en los estudios de cohorte es un 50%, 50%, tanto el grupo expuesto y el no expuesto. A eso se refiere. O sea que no le vamos a dar más peso al expuesto que al no expuesto. O sea, que todo se mantiene igual, Claro, todos los grupos. mantenga en las mismas proporciones, por así decirlo. Ya, luego tenemos
Modelo de regresión. Ya, esto de aquí puede ser que le venga, bueno, si es calculadora. Eso sería con el riesgo relativo. Claro. Pero que ahí ya nos dan el riesgo relativo, ¿no? Simplemente es calcular el e-value. No, bueno, no sé. Confusor no entiende esto de... O sea, aquí, para que la variable no sea confusora, o sea, aquí la fórmula es evalue, ¿no? Confusor no medido, es riesgo relativo más raíz cuadrada de riesgo relativo por RR menos uno. O sea, en el riesgo relativo del, del ejemplo, aquí se daba 2,5. Entonces, si usted reemplaza 2,5 por acá, el valor de referencia sería 4,43. Entonces, un confusor tendría que asociarse con el desenlace con este valor de riesgo relativo para explicar asociación. No entiendo. O sea, en este caso, la tercera variable, que en este caso era tabaquismo, o sea, debería tener un valor más alto que 4,4 para indicar que esa variable explique la asociación. O sea, el café y el cáncer tenían un riesgo relativo de 2,5. Entonces, el evalue, si el café fuera una confusora o estaría afectado por un confusor, el valor de riesgo relativo con la otra variable debería superar el valor de 4,4. Entonces, al asociarse el tabaquismo con el consumo de café, su riesgo relativo es de 9,5. Entonces, si cumple o si se verifica lo que ya hemos comentado arriba, que el tabaco confunde la asociación entre el consumo de café y el cáncer de pulmón. Entiendo que hay que ver las tres variables y, o sea, si la tercera variable es mayor, el riesgo relativo es mayor al e-value del riesgo relativo de la otra variable, entonces, eh, Esa variable explica la verdadera asociación. ujú, ok. O sea, era lo que veíamos anteriormente, o sea, es la solución al sesgo, ¿no? La, o sea, el sesgo de confusión. Ok. Ya, luego esto de acá es
una parte ya un poco más teórica que dice causalidad moderna, en donde se plantea la pregunta contrafactual. ¿Qué hubiera pasado con este individuo si no hubiera sido expuesto? Entonces, esto es imposible de observar, por eso se estima estadísticamente. El average, se confirman dos cosas, el AT, Average Treatment Effect, y el ATT, Average Treatment Effect on the Treated, efecto real entre los que recibieron la intervención. Bueno, en el PDF dice que las vacunas, ambos tienen similares, y en quimioterapia solo funciona, bueno, en este caso son diferentes. Mm, claro, aquí lo que se tiene que buscar es que debería ser distinto, ¿no? Ok, pero no, o sea, no entiendo para qué se hace esto. O sea, eso de average treatment effect o average treatment effect on rated y, o sea, ¿qué se busca aquí? Esto ya es eso sí, esta es parte de la confusión, de la parte de confusión es No, es otro, como una solución. O sea, son indicadores que se deben calcular, digamos. o sea, esto es un punto y aparte de la confusión. Exacto, ajá. Y siempre esto se debe calcular. Sí. A ver, un momento, me revisar. Creo que lo he borrado acá. Ya, aquí hay que calcular. Le borré la fórmula aquí sin querer. Ya, el AT es la diferencia entre el riesgo relativo de los expuestos menos el riesgo relativo de los no expuestos. O sea, esa es la fórmula que tengo que sacar. Ujú. Pero, ok, pero no entiendo. O sea, esto es otra parte del diseño, porque el diseño era vías, confusión y causalidad. Entonces, esto ya es como un punto y aparte. Claro. Ujú. O sea, de alguna manera sirve para detectar si hay confusión o no. A ver. Ok, es parte de confusión.
Ya, si el AT es mayor a cero, quiere decir que, claro, en este caso, si estamos con riesgos relativos, tiene que ser mayor a uno. O sea, el AT hay que compararlo contra el riesgo relativo. Bueno, básicamente se nos da la fórmula nada más en el cálculo, ¿eh? Que se le van a pedir evaluar cuánto es el valor de AT, que es la diferencia entre el riesgo de los expuestos versus los no expuestos. En este caso es el ARR, ¿no? Que en este caso tiene que ser mayor a cero. Eso indicaría, pues, de que hay causalidad, ¿no? En este caso. Ya, a ver, vamos a ver por acá un ejercicio con todos los conceptos que hemos visto, ¿ya? Ya. A ver, vamos aquí. Claro, acá tenemos un ejemplo que nos va a repasar todo lo que hemos visto, ¿ya? A ver, este es el caso que... Sí, y después de este viene el otro tema, ¿no? El último. Sí, pero el último está muy asociado a esto. Si entienden los conceptos acá, el otro ya es más sencillo. Ok. Porque en el otro hay que evaluar nuevamente confusión, pero desde un punto de vista del modelo. Básicamente eso. Pero se usan los mismos conceptos de causalidad, confusión y un concepto más que es mediación. No sé si he escuchado mediación. Sí, aunque sí, no lo entiendo, pero sí, lo escuché en la clase. Ya, es muy parecido a la confusión, pero por ahí vamos a ver las diferencias, ¿ya? A ver, este es el caso, mira. Supongamos que se tiene el siguiente caso. Consumo de ener- bueno, energéticos y riesgo de hipertensión en jóvenes. Bebidas energéticas, esto. O sea, la pregunta es, ¿el consumo frecuente de bebidas energéticas causa hipertensión arterial en jóvenes universitarios? Eso es lo que, digamos, la pregunta, ¿no? O sea, la exposición sería consumo frecuente de bebidas energéticas y el desenlace que queremos demostrar es la hipertensión arterial en jóvenes. Entonces, la asociación observada o también asociación cruda. A ver, se ha realizado un estudio de cohorte de 2 años con 1000 jóvenes sin hipertensión al inicio. Entonces, ya, tenemos los 1000 jóvenes al principio. De esos 1000 jóvenes, de 1000 jóvenes, 300 empezaron a consumir las bebidas energéticas más de 4 veces a la semana y 50 desarrollaron la hipertensión. Mientras que 700 jóvenes no consumen, solamente 20 desarrollaron la hipertensión. Entonces, saquemos el cálculo de riesgo, ¿no? El riesgo de los expuestos con los no expuestos. A ver, sería 50 entre 300, 16,7%,
y los no expuestos 2,9%. Entonces el riesgo relativo es de 5,76, o sea, 5 veces más, ¿no? Los consumidores intensos de energéticas, de bebidas energéticas, tienen 5,8 veces mayor riesgo de desarrollar hipertensión en 2 años. O sea, esto sería el valor observado. Ahora, como epidemiólogos, vamos a preguntarnos, ¿de verdad es esa relación que existe entre el consumo frecuente de bebidas energéticas y la hipertensión arterial? Ya, primero vamos a asociar los criterios de causalidad, ¿ya? A ver, asociación, recuerden, no implica causalidad. Hay que evaluar sesgos, confusores, los criterios de Bradford-Hill y los contrafactuales. A ver, entremos a la evaluación rigurosa. Dice, los estudiantes fueron invitados por correo. Quienes respondieron fueron más del área de ingeniería, donde se consumen más bebidas energéticas. Ajá. Entonces, eso es un posible sesgo por selección hacia mayor exposición. O sea, hubo más participantes del área de ingeniería. O sea, eso quiere decir que por allí pudo haber un sesgo de selección. ¿Se comprende? Sí, Ya, el o sea sesgo, que solo se fueron estudiantes de ingeniería. claro. Entonces, había más chance de que estos consumieran más bebidas energéticas. Ya. Sesgo de información. La exposición se autodeclaró riesgo de misclasificación no diferencial. Esto quiere decir que algunos estudiantes subreporten consumo por vergüenza. O sea, algunos no, digamos, oculten que no consumen bebidas alcohólicas por vergüenza. Ujú, Esto tendría a disminuir el riesgo verdadero, ¿no? Pero el riesgo relativo es más alto. En este caso, ese es el sesgo de información. Se quiere ocultar la información. Ahora, la confusión tenía que ver con el hecho de que puede existir una tercera variable. ¿Cuál sería esa tercera variable? Bueno, la sospecha es que el consumo de bebidas energéticas está relacionado con el estrés académico y el estrés académico a la misma vez esté asociado con el riesgo cardiovascular. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer una estratificación. En este caso, respecto a los estudiantes que tienen estrés y los que no tienen estrés. Tenemos algunos datos adicionales. Tenemos la tablita donde se tiene el porcentaje de estudiantes con estrés alto. El de los consumidores, el 70% tenía estrés alto y el 30% no. Y de los no consumidores tenían 20% y 80%. Entonces el estrés cumple las tres reglas. Se asocia con la exposición, se asocia con la hipertensión, no está en la cadena causal. Tomar bebidas energéticas no causa estrés, el estrés motiva a tomarlas. Entonces esto puede ser un confusor real, ¿no? O sea, el estrés confunde, o sea, este valor que hemos encontrado por aquí puede estar confundiendo la relación de consumo de bebidas energéticas y la hipertensión. ujú. Ya. Dejando a un lado la confusión, suponiendo de que no hay efecto de confusores, vamos a colocar aquí, suponiendo, porque sí hay confusión, ¿ya? Suponiendo que no hay efecto de confusión, la fuerza, ¿no? Ya el riesgo relativo es alto, ¿no? 5,76. Consistencia, bueno, también se reporta lo mismo en Estados Unidos, en otros países, o sea.
se produce el mismo fenómeno. Especificidad no cumple totalmente, las vías energéticas causan varios efectos, no solamente hipertensión. Temporalidad. Se verificó que todos estaban normotensos al inicio, o sea que no tenían la enfermedad, ¿no? Gradiente biológico. Bueno, aquí se debe explicar, ¿no? Cómo a mayor nivel de consumo, mayor riesgo, ¿no? Es decir, por ejemplo, el número de latas a la semana, ¿no? Entre 1 a 2 hay un riesgo de 4%, de 3 a 4, 10%, mayor a 4, 17%. O sea, mayor nivel de consumo o mayor exposición, el riesgo también aumenta. Plausibilidad era que se debe encontrar una razón científica, y esto es, la cafeína y taurina de las vías energéticas aumentan la actividad simpática y esto a su vez incrementan la presión arterial. Entonces sí hay una explicación científica y lógica, pues, ¿no? Coherencia consistente con estudios clínicos de cafeína y efectos cardiovasculares. Y ensayos cortos, evidencia experimental sería lo contrario. Ensayos cortos han demostrado que una lata diaria aumenta la presión de 5 a 10 milímetros de mercurio, ¿no? Que es la presión arterial. Y la analogía, otras sustancias como cafeína, anfetaminas, también elevan la presión. Entonces, así de esa manera se tendría que verificar los criterios de causalidad. ¿Se entiende allí? Sí, Ya, luego tenemos el análisis estratificado. Bueno, esto es para realmente sí evaluar, ¿no? Si hay confusión. Ya, entonces entre los hipertensos, a ver, entre las, a ver, esto sería con alto estrés, este sería para los que tienen estrés, su tablita se va a particionar en dos, ¿no? Mire, la asociación de 5,7 ahora es 1,9. Y los que no tenían estrés, su relación es 12,2. La asociación es más fuerte. O sea, en uno disminuyó y en otra aumentó fuertemente. Entonces decimos que el estrés confunde la asociación, pero no la explica completamente. Hay evidencia de que las energéticas también tienen un efecto independiente. Ese efecto independiente se encuentra en el grupo de estudiantes sin estrés. Se recuerde que la confusión altera, ¿no? Disminuye o aumenta el valor. En este caso, al alterar, lo que quiere decir es que por allí el estrés confunde la relación y cuando aumenta, por ahí puede ser que también lo incremente, ¿no? Pero solo en estudiantes sin estrés. ¿Se comprende allí? sí, Ya, la otra forma de evaluar la confusión es a través de los modelos. Se aplica un modelo de regresión logística y se evalúa los odds ratios. Aquí, mire, se está planteando que la hipertensión es influenciada por el consumo de bebidas energéticas, pero a su vez se tiene otras variables como estrés, obesidad y otros factores. A ver, simplemente ajustando el OR solamente con bebidas energéticas, el OR es 3,1, pero cuando agregas estrés es 2,4. Entonces el consumo baja de 5,8 a 3,1. Había confusión, ¿no? Pero sigue siendo significativo. O sea, sí influye en la relación.
Esto de acá no tanto he visto. Este es un ejemplo adicional. Y acá está el ATE, que es el efecto promedio en la población. Y aquí está cómo se calcularía, sería 0,167 menos 0,029. Eso nos da un ATE o un AR de 13,8%. Y ahora este valor hay que restarle con un riesgo falso, es de 0,6%. Es un valor cualquiera, ¿eh? Como ejemplo. Y el efecto entre expuestos es del 10,7%. Y entonces se ha verificado que hay asociación fuerte, se evaluaron los sesgos, se controla la confusión, la asociación disminuye pero persiste, cumple 7 de los 9 criterios de Bradford, y el análisis causal confirma un efecto significativo. El IVALUE indica que se necesitaría un confusor extremadamente fuerte para anular la asociación. Entonces, probablemente pueda causar el aumento del riesgo de hipertensión. Probablemente, pero no es que lo sea del todo, ¿no? Eso es lo que quiere decir. Hasta ahí se va comprendiendo. Ok, o sea, eh, probablemente causa una ok. Pero el confusor es el estrés. Sí, exacto. Ajá, así es. Ya, para el O sea, capítulo, que ese confusor es como no la necesariamente, verdadera causa, ¿no? no necesariamente la verdadera causa, sino es una Es variable, relacionado. claro, que está relacionada a los dos, pero que de alguna manera afecta el verdadero efecto de la relación entre X e Y. Ok. Ya, ¿qué es riesgo en epidemiología? A ver, el riesgo es la probabilidad de que ocurra un evento adverso o beneficioso en una población. En epidemiología, el riesgo se mide mediante la incidencia acumulada. Por ejemplo, en un cohorte de 1.000 personas sin diabetes, 80 desarrollan diabetes en 5 años. El riesgo es del 8%, entonces la probabilidad de desarrollar diabetes es 8%. Aquí hay que definir dos cosas. Hay que diferenciar el riesgo causal y el riesgo predictivo. Entonces, el riesgo causal sirve para responder por qué ocurrió el desenlace, cuál es el efecto de una exposición, qué pasaría si intervenimos. Entonces, se enfoca en una estimación no sesgada del efecto, o sea, quiere estimar el verdadero valor del efecto. Para eso se controla variables confusoras, se usa riesgo relativo, odds ratio o hazard ratio. ¿Ha usted visto hazard ratio? No creo, ¿no? No ha visto regresión de Cox, ¿no? En sus clases. No, Ya, no entonces, recuerdo, en verdad. algo básico nomás, entonces. O sea, hasta ahora recuerdo el riesgo relativo, pero ya no más. Ya. Por el otro lado, el riesgo desde la predicción responde qué es lo que va a pasar, cuál es la probabilidad individual, quién está en algo, en alto riesgo.
Se enfoca en precisión predictiva. Esto sí ha visto, ¿no? Lo que ha visto de la prevalencia, creo. Ujú. Ya puede usar variables no causales, usa modelos estadísticos y de Machine Learning. Ahí en el reporte sí hay modelos de Machine Learning. Y el mensaje clave de la slide es que la causalidad no es igual a la predicción. Ah, ya, aquí, aquí vamos a repasar algunos conceptos que hemos visto. A ver, primero el riesgo desde la causalidad, ya que es el primer punto. Un riesgo desde la causalidad. Los elementos centrales. A ver, todo análisis causal de riesgo va a tener las siguientes características. Un diseño del estudio, hay que definir las variables, las medidas de efecto, una estrategia analítica y control de sesgos. A ver, veamos un estudio de cohorte. ¿Fumar incrementa el riesgo de enfermedad cardiovascular? Es la pregunta. Entonces tenemos un grupo de fumadores y no fumadores. Como es cohorte, se hace seguimiento a 1000 personas sanas que tienen el hábito de fumar y a 1000 personas que no tienen el hábito de fumar. 150 desarrollan enfermedades cardiovasculares y 70 de los no fumadores, ¿no? Entonces, los cálculos. El riesgo de los fumadores va a ser un 15%, en los no fumadores un 7%. Y algunas medidas de efecto, tenemos el riesgo relativo. El riesgo relativo va a ser 2,14, es dividir esto. Eso quiere decir que los fumadores tienen 2,14 veces mayor riesgo de enfermedad cardiovascular que los no fumadores. Luego, la otra que habíamos visto es el AAR, diferencia absoluta de riesgo. En este caso, simplemente es restar, ¿ya? El riesgo relativo, vea, es dividir los dos valores, mientras que la diferencia absoluta es restar. Entonces, en interpretación, el tabaquismo causa 8 casos adicionales por cada 100 personas. Este punto es enfatizado en el archivo. El riesgo puede parecer grande, pero el impacto real se entiende con riesgos absolutos. Es decir, ¿cuántos pacientes más te genera la exposición con respecto a la no exposición? Si aparentemente 2,1 dice que es doble, ¿no? Pero en la práctica solamente son 8 casos más. Entonces siempre, al menos aquí el slide enfatiza usar el ARR, diferencia absoluta. ¿Se comprende allí? Creo que sí, más o menos. Ya, o sea, el riesgo relativo era el cociente, ¿no es cierto? Dividir el riesgo de los expuestos sobre el riesgo de los no expuestos. La diferencia absoluta simplemente es restar. Pero ¿qué significa este 8%? Significa 8 casos adicionales por cada 100 personas. O sea, el que te dice cuántos más casos produce la exposición es el ARR. Por eso te dice acá, ¿no? RR puede parecer grande, pero el impacto se entiende con riesgos absolutos. O sea, el impacto real, ¿no? O sea, cuántos casos más te genera la variable exposición. Esto sería para el riesgo. Ajá. Ya, según el tipo de variable respuesta. Una cosa, arriba usted dijo que hay cinco cosas que hacer. Diseño, variable.
Ok. Ajá. Y estas de riesgo, ¿dónde entran? Medidas de efecto. Medidas de efecto, ok. Claro, todo lo que es medición de efecto, ¿no? RR, prevalencia, odds ratio. Y el diseño, el estudio y definición de variables, eso es, Diseño de estudio es cohorte y las variables es fumar y riesgo de enfermedad cardiovascular. ok, o sea que esas son esas partes y luego vienen las medidas, ok. Ujú. Control de sesgo ya tiene que ver con la confusión y estrategia analítica, cómo incluir otras variables. Vamos a ver por acá. Ya, modelo según el tipo de outcome, o sea, el tipo de variable de salida. A ver, si la variable de salida es binaria, puede utilizar la regresión logística, interpreta el odds ratio. Si es log binomial, el riesgo relativo. Y si es tiempo de evento, la regresión de Cox. Y el modelo de Cox no han hecho, pues, ¿no? Nunca creo que de más. No, no me mucho. Ya, lo que sí se menciona son los DAGs. Y los DAGs para controlar los sesgos. ¿Sí se acuerda de los DAGs? Ah, Ya, básicamente es un esquema. Es una sí, representación gráfica como un entre grafo. variables. Exacto. Directed, porque las flechas indican la dirección causal. Acyclic, porque no existen ciclos, es una relación abierta. Graph, porque usa nodos, ¿no? Y arcos. Entonces, te sirve para identificar confusores. Y acá es donde entra esto, que son los mediadores. Ya, pues acá entra lo que es mediación. La mediación también se parece en algo a la confusión, pero tiene ciertas diferencias. Sí, me imagino que confusores, mediadores y colisionadores, los tres son diferentes, ¿no? Eh, sí, colisionadores más que todo se refiere a otra cosa, pero los confusores y los mediadores son las variables que hay que tener mucho cuidado. Se parecen, tienen cosas parecidas, pero también tienen cosas distintas. Ya, este es por ejemplo el DAG. En esta relación te dice edad, fumar y cáncer. Entonces, aquí la edad de alguna manera está asociada al cáncer, porque la flecha te indica que la edad genera el cáncer, ¿no? Entonces, la edad puede ser la confusión, es decir, la edad puede alterar la relación entre fumar y cáncer. Entonces, el DAX te sirve para indicar la relación, ¿no? O sea, que hay dos relaciones. Edad genera el cáncer, edad de alguna manera está asociada al fumar y el fumar al cáncer. Entonces, la edad puede ser el confusor, de alguna manera puede afectar esto de aquí y también lo del cáncer. Ahí entra lo que estaba relacionada, pues, ¿no? Que estaban relacionados. Ya. Errores comunes. El DAG se valida con los datos, ¿no? Es simplemente una representación. Si no es significativo, lo saco del DAG tampoco porque es lo que se está analizando. El DAG representa creencias causales, no resultados empíricos. A ver, por acá. Ya, aquí vemos la diferencia. Ah,
Ya, en un modelo de regresión logística es muy probable que le den así. Este es un modelo logístico binario. ¿Ya está? Tenemos beta cero, beta uno y tenemos X. X es la variable de exposición. Pero luego le van a decir beta 2 y le van a señalar una variable C. Esta variable C es el confusor. Entonces, ¿cómo vamos a detectar confusión? Ya, primero se va a ajustar el modelo solo con X. Eso es el OR causal. Entonces, si se incluye, digamos, el confusor, entonces el OR debería cambiar. Ya debería cambiar el R, el OR. Pero si incluyes un mediador, rompes la interpretación causal. Por acá tenía una tabla de la diferencia. Ya, aquí está. ¿Cómo identificar variables confusoras y variables mediadoras? Ya. Dice, a ver, la relación con la exposición, el confusor está asociado. El mediador es causado por la exposición. Los confusor nota está asociado. Son variables asociadas, tanto a la exposición como a la variable desenlace, ¿no? Pero en el mediador es causado por la exposición y causa el desenlace. La posición causal es externa, mientras que en el mediador es intermedio. Entonces, aquí hay otras diferencias. Dice, cuando ajustamos el modelo causal, es decir, cuando estimamos un modelo, el confusor sí ajusta el modelo causal, es decir, aumenta o disminuye las medidas de asociación. En cambio, el mediador no lo hace. Ajustar elimina el sesgo, o sea, el efecto alterado, pero el mediador lo que hace es elimina parte del efecto. O sea, la causa necesita al mediador para explicar el efecto total. ¿Se comprende a grandes rasgos la diferencia entre mediador y confusor? Más Mm, o menos. sí, sí, más o menos. O sea, el confusor está asociado. Claro, es una tercera variable que está asociada tanto a X como a Y, ¿no es cierto? Es como lo que hemos visto, ¿no? Ahora, el mediador es causado por X, pero a la misma vez causa a Y. O sea, sí está como que, O sea, o sea, está totalmente asociado. O sea, claro, está, o sea, está en el, directamente relacionado, por así. en el mediador vamos a encontrar esta relación. X causa M y M causa Y. En cambio, en el confusor solamente planteamos que X causa Y, pero a su vez confusión está asociado, está asociado a Y, pero también está asociado a X. Entonces se va a encontrar estas cosas. O sea,
Para que usted identifique si es confusor, debe ocurrir esto, ¿no? X y Y, pero el confusor también debe estar asociado a Y. En cambio, en el mediador, M es causado por X y a la misma vez causa Y. ¿Entiende allí? Sí, como que, ok, X causa Y, pero la variable C está relacionada con X y está asociada con Y. Eso es en confusión, ¿sabes? Ajá. En la Y el mediador mediación, M está está, intermedio. está totalmente directo relacionado. Claro. Y aquí el mediador es causado por X y a la misma vez causa Y. Ok, Ahora, en la confusión, la variable confusora lo puedes quitar y al quitarlo elimina sesgo, pero en un efecto de mediador no podemos quitar M, porque si quitamos a M, vamos a quitar parte del efecto. O sea, para que tienes una variable mediadora, no puedes quitarla del modelo porque quitarías el efecto, porque X explica Y utilizando a M, por así decirlo. ok. Vamos, acá tenemos un ejemplo. A ver, pregunta causal. ¿El consumo de café causa infarto de miocardio? Ya, la variable candidata a confusión puede ser edad. ¿Por qué razón? La edad se relaciona con el consumo de café. Sí, personas mayores de edad consumen café. A mayor edad se asocia el infarto de miocardio Creo también. que sí. Ahora, no puede ser mediación porque el consumo de café no te causa la edad, ¿cierto? Ahí se rompe. Ujú, Entonces, edad va a ser una candidata a ser una variable confusora. ok. Entonces, ¿está asociado a la exposición? Claro que sí. Mayor consumo de café, ¿no? Se cumple, ¿no? El otro es que asociación con el desenlace, sí, también. Y el tercer criterio es que no es consecuencia de la exposición. O sea, el consumo de café no causa envejecimiento. Entonces, la edad es un confusor. Entonces, en nuestro DAG tendríamos que colocar esto, ¿no? Edad causa café o está asociado al café, edad está asociado al infarto. Y lo que queremos verificar es la relación entre café y infarto. Eso es lo que queremos este, demostrar o evaluar. Entonces, la edad está asociada al café, asociada al infarto, no causada por el café. Es un confusor. Entonces, aquí lo que hacemos es calcular un modelo, un logic, para evaluar la relación entre infarto y café. Se tiene un odds ratio de 2. Esto es solamente con café, ¿no? Que es la variable X. Pero a continuación voy a agregar el confusor, que es la edad, y voy a evaluar nuevamente el OR. El OR es de 1. Entonces, ¿la presencia de edad afectó el OR? ¿Se mantuvo este OR o cambió? El valor del efecto, que es el odds ratio. ¿Qué Cambió, pasó? Cambió. Entonces, eso quiere disminuyó. decir que edad es una variable confusora. O sea, que sí confunde. Y que el sea ef- uno, ¿qué quiere decir? O sea, que haya el- cambiado de 2 a uno, ¿qué quiere decir? bueno, recuerde que un OR igual a 1 quiere decir que no hay efecto de café sobre el infarto. O sea, que el consumo de café no.
no afecta en el infarto. Porque recuerde que el OR, si es mayor a uno, hay un efecto positivo. Si el OR es menor a uno, hay un efecto negativo, ¿no? Un efecto preventivo en este caso. Y si el OR es igual a uno, no hay efecto, pues. O sea, aparentemente, si nosotros tenemos este OR, de alguna manera diríamos que el café tiene un efecto positivo sobre el infarto. Es decir, mayor consumo de café, mayor riesgo de infarto. Pero eso podría ser un poco ilógico, ¿no? Entonces, por eso se busca un confusor. Puede ser la edad. Cuando se Ujú. aplica la edad, el valor de OR cambia. El mismo hecho de cambiar ya indica que la edad es un confusor. Y la verdadera relación entre café e infarto es de uno. Y OR igual a uno quiere decir que no existe asociación. O sea, café y el infarto no están asociados. Solo que la edad confunde esa relación. ¿Se comprende allí? Sí. Sería repasar un poco más los otros, los cálculos. Sí, bueno, más que nada le van a poner allí, pues, este, decir, ¿no? Si es confusora, justificar por qué es confusora, ¿no? Recuerde que la confusora es relación nada más. Pero mire aquí la mediación, tenemos más. Ahora acá, la mediación. Fumar y cáncer pulmonar. A ver, otro ejemplo. Ya, la pregunta es, ¿fumar causa cáncer pulmonar? Y esto repetido dos veces. Ya. ¿Cuál sería una mediación? Recuerde que debe haber una variable que fumar causa esa variable M, y esa variable M está asociada al cáncer pulmonar. Entonces, por ejemplo, fumar produce mutaciones y daño genético. Esto puede ser una mediación. El daño genético incrementa la proliferación celular anómala, o sea, causa el cáncer. No es causa de la exposición. El daño del ADN no induce a fumar. Uy, acá no sé, se ha repetido otra vuelta. Entonces, mi modelo DAG sería que fumar causa el daño del ADN, pero a la misma vez el daño del ADN causa el cáncer. Eso quiere decir que el cáncer Sí, es causado a través de fumar y a través del daño del ADN. ¿Se entiende? sí. Se vea que en la mediación las tres variables van en una sola línea. Es una secuencia, ¿no? Como usted puede ver. Ujú. Pero en la confusión no va en una sola línea, sino son relaciones aparte. Entonces ahí usted se va a dar cuenta, ¿no? Si es confusión o mediación, si es que le dan el esquema del DAG. Entonces, ¿qué hacemos cuando encontramos mediación? Ya. Igual que en el caso anterior, colocamos aquí, a ver, fumar sobre el cáncer tiene un R de 4, es decir, un efecto positivo. Hay un efecto positivo, como puede ver. Ahora, la variable daño de ADN es una variable mediadora. Esta variable mediadora, si la ingresamos, ¿qué ocurre con el OR? ¿Qué ocurrió con el OR? No veo. A ver, disminuyó. Ha disminuido. Ahora, recuerde que la mediación no es confusión. Lo que quiere decir es que lo que le falta es lo que explica la mediación. Entonces, no quitamos, sino que decimos
que el efecto se reduce. Ese efecto se reduce porque fue controlado erróneamente. O sea, no elimina la confusión, elimina la causalidad. O sea, aquí, fumar daña el ADN, cáncer. ¿En qué sentido fumar causa daño al ADN? Fumar introduce hidrocarburos aromáticos, nitrosaminas, radicales libres. Estos compuestos generan mutaciones, rompen cadenas, alteran mecanismos. Si nadie fumara, el daño del ADN no existiría. Entonces el confusor distorsiona la relación, el mediador transmite el efecto sobre la exposición. Entonces, Ok. el confusor debe quitarse porque crea una asociación falsa o exagerada, mientras que elimina el sesgo, ¿no? Elimina el sesgo. Mientras que el mediador debe permanecer para explicar, en este caso, a la variable desenlace. ¿No se comprendió allí? Sí, y el collider creo que faltaba. Sí, bueno, acá son algunos ejercicios que se plantea, bueno, lo puse para que pueda repasar. Y ya lo que nos faltaría es hacer un repaso con la última diapositiva que ha realizado hoy. Y Y bueno, y ahí explicaría el collider. claro, exacto. Ok.